detalles importantes, lo que se debe de hacer y más bien hacerlo ya, porque no es un asunto fácil. Nuestro especialista en temas de impuestos, ya lo conoce, está con nosotros, José Manuel Belderrain, tiene datos importantes. José Manuel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Bien? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, todo en orden. Oye, el tema de los impuestos pues, nunca es fácil, nunca es agradable y a veces es complicado. En el tema de las empresas, que entiendo ya termina el plazo la próxima semana, tampoco es fácil. Sí, así es, como tú dices, hay dos cosas seguras en la vida, la muerte y el pago de los impuestos, ¿no? Ya sea el pago de una declaración o siempre a la hora de comprar algún producto, pues está contribuyendo al impuesto al valor agregado, claro, o al impuesto especial. Vence el plazo el próximo lunes 31 de marzo para las personas morales. Todas las personas morales, sin excepción, deben de presentar la declaración anual. No existe prórroga. Algunos años ha existido prórroga, el caso del año de la influenza, etcétera. Hoy no existe prórroga, este año no existe prórroga, por lo que el lunes vence el plazo. Las multas por no presentar la declaración anual de personas morales van desde los 1,100 pesos hasta los 22,500. Y no presentar la declaración, como tú recordarás, pues es un delito fiscal y puede traer hasta consecuencias de hasta 12 años de prisión. Oye, hay pues, algunas dudas y nos llegan algunos correos con muchas preguntas que te voy a ir diciendo. Por ejemplo, una creencia que lo comentamos fuera de cámara, incluso yo tenía, es que algunas empresas, algunos rubros o algunos giros están exentos de impuesto, por lo menos al inicio de la actividad. Esto no es así. No, hay algunas personas morales con cierto monto de ingresos exentos, por ejemplo, algunas empresas agrícolas, pero eso no las exime de presentar la declaración, aunque sea por los ingresos exentos. Claro. Anteriormente, algunas personas morales podían no estar haciendo la declaración anual, y estas eran las personas morales que se encontraban en suspensión de actividades. Esta figura desaparece más o menos por el ejercicio 2008. Y las personas morales que no se suspendieron actividades en ese entonces, a fuerza tienen que estar presentando, es forzoso, la declaración anual todos los años. Las personas morales el primer año, en su primer ejercicio y hasta y los primeros 2 meses del siguiente año de declaración, o sea, enero y febrero, están exentas del pago provisional del impuesto sobre la renta. Y 2 años de la participación a los trabajadores de las utilidades. Pero las empresas, incluso las de reciente creación, es decir, las que se crearon, por ejemplo, ahora en 2013, están obligadas a realizar su pago ahora el 31 de marzo. Claro. Y si no hay un pago, al menos la declaración correspondiente. O sea, sí hay cierta bondad en ISR, sí hay cierto permiso para no pago de utilidades. Así es. Participación de los trabajadores en los 2 primeros años, pero eso no quita que la declaración no se tiene que presentar. Así es, incluso aquellas personas morales que no hayan obtenido ningún ingreso, eso te iba a comentar ahora, están obligadas a presentar la declaración. Evidentemente toda la parte de ingresos, el balance general sí tendrá que ir lleno, pero la parte de ingresos irá vacía, aunque puede estar generando las personas morales incluso sin tener ningún ingreso como tal, pueden tener otro tipo de ingresos fiscales, como el ajuste anual por inflación acumulada. Claro. Es decir, si hay pasivos ahí, etcétera, que vengan de años atrasados en que no haya movimiento este año, puede haber incluso movimiento de los ingresos. Es complicada la declaración anual de personas morales, mucho más que lo que es la de las personas físicas. Algunas personas físicas sí pueden hacer su declaración, cada vez se ha ido facilitando. Claro. El proceso es sencillo, para asalariados sin duda mucho más fácil todavía. Es la declaración más fácil, pero para las personas morales sí es recomendable hacerlo con un especialista, puesto que hay cálculos muy complejos que sin duda alguna requieren de preparación para poder hacerlo. Oye, una declaración para personas morales, sin importar el monto de lo declarado, el procedimiento es el mismo. Así es. Entiendo que es igual para todos. ¿Cuánto tiempo te puede llevar a hacer una buena declaración? Y esto pensando en que, bueno, pues ya para que vence el plazo faltan pues, unos cuantos días. La declaración en sí, en realidad, el llenado es rápido. El problema y lo tardado es todo el proceso que hay atrás de ello, ¿no? Pensemos en una pequeña empresa, pues es la contabilidad mensual, se tienen que contabilizar todos los ingresos, contabilizar todos los gastos, preparar balances, hacer declaraciones mensuales, hacer papel de trabajo. La suma de todo esto al final te lleva a la declaración anual, y pues es tan compleja como es la complejidad de la empresa, si tiene operaciones en el extranjero, si reparte o no dividendos, si es subsidiaria, etcétera, ¿no? Eso evidentemente hace que
ya el nivel de operación y de complejidad de las operaciones de las empresas haga que sea más o menos difícil. Aumenta la complejidad de la propia declaración. Así es. En algunas empresas, pues el departamento de contabilidad es enorme. Puede ser 200, 300 personas que están diario trabajando. ¿Para qué? Únicamente para llegar a la declaración anual, ¿no? Ahora, pero también hay empresas, y creo que el grueso, tú lo sabrás, ¿no? Porque el grueso de las empresas de este país no son las grandes, son pequeñas o medianas cuando mucho, y pueden ser empresas familiares que tienen como de 5 o 6 empleados. Así es. Únicamente en México el 3% de los ingresos de las empresas se consideran grandes empresas. El 97% son MIPYMES, que son micro, pequeña, mediana empresa. Pero pues la declaración al final es el mismo formato y tendrán que llenarlo. Básicamente esto es para personas morales. Tengas o no empleados, también estás obligado a presentar la declaración. Si estás constituido como empresa. Así es, así es. La empresa, una vez que se abre, pues sin duda alguna es una gran responsabilidad, ¿no? Sí, como no todo el mundo quiere abrir un negocio, así es, y puede ser mi empresa, está bien, pero implica ciertas obligaciones. Así es no como tener un hijo, pero digamos que fiscalmente sería algo similar. ¿Por qué? Porque todos los meses hay que declarar, hay que estar al pendiente de las nuevas obligaciones, hacer la declaración anual. Incluso ya vimos que si no hay ingreso, el abrir una empresa te va a presentar muchísimas obligaciones, también todas las obligaciones corporativas, de llevar libros, de celebrar actos de asamblea, etcétera. Y el no hacerlo pues, te puede traer repercusiones. Por eso es importante a la hora de abrir una empresa que se concientice a la gente de que es una responsabilidad, y únicamente se puede, para dejar de hacer las declaraciones y dejar de cumplir con las obligaciones, se puede liquidar una empresa, que pues esto es un proceso ante fedatario público, es un proceso largo, es un proceso caro, tiene que haber publicaciones en el diario oficial, varios trámites también ante las autoridades fiscales, y pues por ello es recomendable, claro, si se va a abrir un negocio, pensar bien, si se va a abrir una empresa, porque pues siempre existe también, si se va a empezar, la posibilidad de empezar con actividad empresarial o actividad profesional como persona física, sin la necesidad de abrir una empresa que ya te conlleva mucho más responsabilidades y obligaciones. Eso te iba a preguntar, fíjate, y lo comentábamos ahorita, muchas personas que tengan pues, el capital o la iniciativa o la inquietud de abrir su propio negocio, queriéndole dar cierta importancia, cierta relevancia, te quieres constituir como una empresa, pero ignoramos que eso implica mucha responsabilidad fiscal, que la contabilidad se tiene que llevar, que no es un asunto que tú puedas hacer en la intimidad de tu oficina. Funciona entonces, antes de constituirte como empresa, probar como persona física con actividad empresarial. ¿Funciona para los mismos fines? Sí, en realidad tú te puedes constituir como persona física con actividad empresarial para cualquier actividad de comercio. Es decir, yo voy a hacer una actividad de comercial, por ejemplo, comprar, vender, etc. Si yo voy a prestar un servicio profesional, como por ejemplo realizar la contabilidad de una empresa, me puedo dar data como actividad profesional con actividad profesional. La diferencia es básicamente entre las dos actividades, radica en que a la persona física con actividad profesional, que es un servicio, se le retiene el 10% del impuesto sobre la renta y el IVA, y en 2 terceras partes del IVA, y a las personas físicas con actividad empresarial no se les hace esta retención del impuesto sobre la renta, porque pues 10% podría ser el margen o podría ser menor, entonces ahí no se hace una retención, y estas retenciones son todas a cuenta de impuestos, pero es una buena posibilidad porque si al final no funciona el negocio, pues como persona física sí te puedes dar de baja y dejas de declarar, ¿no? Que ese es el otro problema, ¿no? Muchas personas constituyen su empresa, lo hacen, entiendo bien, y creo que incluso es relativamente fácil abrir una empresa. Sí, es relativamente fácil, pero luego la abandonas, es decir, por la razón que sea, pues ya no seguís adelante con la idea, pues tu socio ya no fue, tu capital ya no se tuvo, y lo dejas ahí abandonado, puede generar más problemas que... Así es, y además para la persona moral es indispensable tener un socio, al menos tienen que ser 2 socios, así lo marca tanto el Código Civil para las sociedades civiles como el Código Mercantil para las empresas de que hablamos de comercio. Y también pues es importante cuando hacemos un negocio con quién me voy a asociar, ¿no? Sí, aunque muchas veces si no se tiene un socio idóneo o que realmente va a aportar algo, se le puede pedir el favor a alguien,
y a la hora de pedir el favor a alguien, pues se le puede poner igual un 0.001% de la sociedad, ¿no? Sí, pero no deja de ser un requisito, un punto a considerar. Así es, y hay que ir con el notario, eso tiene un costo, inscribir la sociedad ante el registro público de la propiedad. Necesitas tener un comisario. Toda sociedad, a partir de una reforma ya en México, necesita tener un comisario que también tiene ciertas responsabilidades sobre la sociedad. Entonces, el comisario en estricto sentido tiene que recibir un emolumento, un honorario por su trabajo, y pues todo esto va sumando y sumando gastos, sí, claro. que pues puede ser muy bueno y te puede dar puede ser un trampolín para ir mucho más allá como persona moral, ¿no? Pero, pues sí, sin duda alguna, pues ya implica mucho más responsabilidad y sí es recomendable hacerlo, pero pues para quien ya esté totalmente decidido a que va a emprender un negocio, ¿no? El hecho de que una empresa te puede costar hasta 4 veces lo que te costó constituir. Y te supongo que el trámite tampoco es fácil. No, nada fácil y mucho más tardado, además de más caro, mucho más tardado. Más o menos constituir una sociedad entre 9 y 12 mil pesos. Y cerrarla te puede costar 12, 60, 70 mil pesos. Sí. Bueno, pues ahí hay que tomar ese punto en cuenta. Así es. Volviendo al tema de la declaración, empresas, personas morales, sí, ¿pueden deducir? Sí, las personas morales pueden deducir básicamente actividades relativas o indispensables para el negocio. En resumidas cuentas, hay ciertos gastos no deducibles. ¿Los gastos de operación son deducibles? Sí, todos los gastos de operación son deducibles, los gastos preoperativos también son deducibles, los activos son deducibles por medio de una depreciación. Básicamente lo que hace o no que el gasto sea deducible es que sea indispensable para el negocio, aunque hay ciertas cosas que la ley dice, aunque sea indispensable para el negocio, como por ejemplo las comidas, claro, no son deducibles al 100%, o los ingresos a partir de este año que se le paga al trabajador, que están exentos para el trabajador, que son deducibles al 100%. Claro. Hay los automóviles que estaban en 135 mil pesos hasta el año pasado y ahora hasta 130 mil. Básicamente todo lo que sea indispensable para el negocio es deducible, excepto algunas excepciones que nos marca perfectamente la ley del impuesto sobre la renta. Muy bien. Ahora, las empresas, sin importar el giro, todas tienen la obligación de presentar la declaración en el mismo formato. Así es. Es decir, no hay un formato, no hay una característica por giro. ¿Es la misma para todos? No, sí hay unos formatos especiales y eso se va a elegir dependiendo del tipo de sociedad. Hay una para sociedad anónima, hay una para sociedad civil, hay una para sociedad agrícola, entonces dependiendo del tipo de sociedad se utiliza el formato adecuado, ¿no? Que se baja en realidad en un programa de la página del SAT, que es www.sat.gov.mx, y después se elige el formato dependiendo del tipo de actividad de la que sea la empresa y el tipo de sociedad que corresponde. Muy bien. La declaración, la evasión, la falta de declaración, ¿qué tan alta es en personas morales en México? En personas morales es mucho menor la falta de la presentación de la declaración anual, puesto que es probable el inicio de una auditoría por parte de las autoridades, ¿no? Sobre todo si se detecta que tuvo algún ingreso. Claro, claro. Oye, ¿es posible que si por la razón que sea no se hizo declaración el año pasado, no pensemos que sea un asunto de mala fe, sí, puedes ponerte al corriente en esta nueva declaración o implica cierta responsabilidad con la anterior? Siempre y cuando no se haya iniciado el ejercicio de facultad de la autoridad. Sí, que se pasó inadvertido, no hay multas, lo único que se tiene que pagar son actualizaciones y recargos sobre el impuesto. Yo puedo presentar incluso los últimos 3-4 años, el día de hoy, nada más que sí es necesario presentar una por ejercicio. Es decir, se van a presentar de manera extemporánea. Pero no puedes presentar con una sola todas. No, tiene que ser una por ejercicio y no lleva la multa ni el tema penal que hablamos hace un rato. Pero sí la actualización. Pero sí la actualización del impuesto es nada más actualizar el impuesto con el índice nacional de precios, que es traer a valor presente ese impuesto que querés pagar. Y una tasa de recargos, el 1.13 mensual, que es la tasa de recargos vigente en la Ley de Ingresos de la Federación para este año. Muy bien. Hubo algunas modificaciones recientemente aprobadas en leyes fiscales que tienen que ver y que me parece que impactan